Bienvenido a Dormiciencia, un refugio para la mente y el espíritu. Sé que el mundo hoy ha sido ruidoso, quizás un torbellino de pensamientos y exigencias. Aquí te ofrezco un espacio para que esas olas se calmen, para que la marea de la vigilia se retire, llevando consigo el peso del día. Esta noche emprenderemos un viaje lento y reconfortante a través del tiempo, tan remoto que incluso las estrellas parecían diferentes en el cielo. Los continentes comenzaban a separarse, como piezas de un rompecabezas moviéndose con una lentitud milenaria, creando un nuevo lienzo para la vida. Esta es la majestuosa historia de los dinosaurios. Descubriremos cómo emergieron desde las profundidades del tiempo, cómo dominaron un mundo vibrante y cómo, finalmente, hicieron su dramática y silenciosa despedida. Pero no te preocupes, no nos precipitaremos a través del Mesozoico como una manada de triceratops en estampida. Este es un paseo suave por mundos antiguos, diseñado para ayudarte a relajarte, a serenar tu mente y quizás a que te dejes llevar por el sueño, mucho antes de que el asteroide haga su aparición. Espero que este relato no te resulte demasiado intrigante. Después de todo, nuestro propósito principal es la relajación profunda. Sin embargo, si tus párpados se resisten al cierre cuando un T-Rex haga su imponente entrada, al menos habrás ganado algunos datos prehistóricos para impresionar a tus amistades. Antes de que este viaje comience a desplegar sus paisajes, si encuentras que este tipo de narración científica, lenta y tranquilizadora, te resulta útil, ya sea que te adentre en el sueño o simplemente calme tus pensamientos, considera dejar un me gusta y suscribirte a Dormiciencia. Tu apoyo ayuda a que más almas cansadas encuentren este refugio de tranquilidad. Por pura curiosidad, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Me encantaría que me lo hicieras saber en los comentarios, compartiendo incluso tu hora local. Me conmueve saber de esos silenciosos rincones del planeta donde Dormiciencia extiende su calma, ya sea a la medianoche en Manchester o las 2 de la madrugada en Tokio. Eres profundamente bienvenido aquí, así que acomódate. Quizás estás en tu cama, con las luces tenues, la almohada con esa suavidad perfecta. Toma una respiración profunda y lenta. Los dinosaurios nos esperan, y llevan esperando aproximadamente 230 millones de años. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Comencemos, no con una explosión, sino con un profundo silencio, la quietud que siguió al fin de un mundo. Hace aproximadamente 252 millones de años, la Tierra había presenciado la peor extinción masiva de toda su historia. Se le conoce como la Gran Mortandad, un evento que borró alrededor del 90% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. Imagina caminar por un bosque y no escuchar absolutamente nada, ni el zumbido de los insectos, ni el crujido de la hojarasca bajo tus pies, ni el canto de los anfibios, solo el viento, susurrando a través de árboles esqueléticos, y el gemido lejano de un mundo que se reformaba. Si la Tierra tuviera un botón de reinicio, ese evento fue su pulsación. El escenario estaba ahora despejado, y desde las cenizas humeantes del período pérmico, algo nuevo estaba a punto de despertar. Pero antes de conocer a los dinosaurios, necesitamos hablar sobre el mundo en el que nacieron. No era solo un tiempo diferente, era prácticamente un planeta distinto. Los continentes aún no se habían dispersado por el globo, como piezas de un rompecabezas lanzadas por un niño impaciente. Estaban fusionados en una única y colosal masa terrestre llamada Pangea, rodeada por un solo y vasto océano, Pantalasa. En teoría, podrías haber caminado desde lo que hoy es Nueva York hasta Nueva Delhi, sin mojarte los pies. Solo necesitabas llevar mucho protector solar. La mayor parte de Pangea era un desierto árido, seco y polvoriento bajo un sol abrasador. El aire de entonces era más tenue, con menos oxígeno, y el clima era salvajemente inestable. Los volcanes exhalaban gases hacia el cielo, y vastos flujos de lava remodelaban el terreno. Las plantas eran duras, arbustos adaptados a la sequía y el calor. Pero en este entorno áspero, la evolución comenzó a experimentar. Un grupo de reptiles, los arcosaurios, empezó a afianzarse. El nombre significa reptiles dominantes, y es acertado,
porque de este linaje surgirían no solo los dinosaurios, sino también los pterosaurios, los cocodrilianos y finalmente las aves. Los arcosaurios tenían mejoras impresionantes, extremidades más erguidas para caminar de manera eficiente, pulmones más fuertes y en algunos casos, signos tempranos de endotermia, la capacidad de generar calor corporal, mientras otros animales se movían con torpeza como lagartos cansados. Los arcosaurios eran rápidos, ágiles y extrañamente bien adaptados a una tierra postapocalíptica. Entre estos primeros arcosaurios se encontraba una criatura llamada Euparkeria, un depredador pequeño y ágil que se movía entre las rocas de Sudáfrica. No era un dinosaurio, pero nos dio un anticipo de lo que vendría: ligero, bípedo, rápido. El modelo básico estaba tomando forma. Entonces, hace unos 230 millones de años, en medio del período Triásico, los verdaderos dinosaurios finalmente aparecieron. Eran pequeños al principio, nada parecidos a los gigantes que imaginamos hoy. Visualiza al Eoraptor, un pequeño cazador esbelto, del tamaño de un perro, trotando entre la maleza llena de helechos, o al Herrerasaurus, con sus largas mandíbulas y dientes afilados, persiguiendo a sus presas en el crepúsculo. Estos primeros dinosaurios no rugían, probablemente silbaban o croaban, más como aves irritadas que como monstruos. En este punto, los dinosaurios eran los desvalidos, compartían la tierra con una multitud de competidores. Otros arcosaurios, anfibios gigantes y extraños sinápsidos, esos ancestros reptilianos de los mamíferos que parecían algo entre un dragón de Komodo y un ornitorrinco mal dibujado. Era un mundo abarrotado y peligroso. Entonces, ¿qué ayudó a los dinosaurios a alzarse a la cima? Una ventaja fue su postura. La mayoría de los reptiles de la época se arrastraban como lagartos, con las patas extendidas hacia los lados. Los dinosaurios, sin embargo, se erguían con las patas directamente debajo de sus cuerpos. Esto los hacía más rápidos y eficientes energéticamente. Imagina correr un maratón con las rodillas apuntando hacia los lados. No funcionaría muy bien, ¿verdad? Otra ventaja fue su sistema respiratorio. Muchos paleontólogos creen que los primeros dinosaurios tenían un tipo de respiración similar al de las aves modernas, con sacos aéreos que permitían un flujo constante de oxígeno. Eso habría sido un superpoder en la atmósfera de bajo oxígeno del Triásico. Mientras otros animales jadeaban y resollaban, los dinosaurios simplemente seguían moviéndose. Y no subestimemos la suerte. Al final del Triásico, hace unos 201 millones de años, otra extinción masiva barrió el globo, probablemente desencadenada por una enorme actividad volcánica en lo que ahora es la región atlántica. Este evento diezmó a los rivales de los dinosaurios, especialmente a los grandes anfibios y a muchos arcosaurios competidores. Con la competencia eliminada, los dinosaurios finalmente quedaron libres para expandirse. Desde sus humildes comienzos, estaban a punto de convertirse en los gobernantes del mundo, pero incluso en sus primeros días, se diversificaban rápidamente. Algunos permanecieron pequeños y rápidos, persiguiendo insectos y presas escurridizas a través de la antigua maleza. Otros crecieron más y comenzaron a experimentar con nuevas dietas, herbívoros con dientes pequeños, cuellos alargados y los inicios de las formas masivas que más tarde asociaríamos con el Jurásico. Y sí, es cierto, muchos de los primeros dinosaurios probablemente estaban cubiertos de protoplumas, no para volar, sino para el aislamiento y quizás para exhibición. Es humilde pensar que lo que comenzó como un suave pelaje para mantenerlos calientes en las frías mañanas del Triásico, millones de años después, daría lugar a colibríes y halcones. La evolución ama reciclar. A pesar de su creciente presencia, los primeros dinosaurios aún no eran los únicos habitantes importantes del planeta. El paisaje triásico era un mosaico de vida. Fituros con aspecto de cocodrilo acechaban en los pantanos, etosaurios acorazados pastaban entre el follaje, y el ocasional anfibio gigante hacía su mejor imitación de un tronco húmedo, hasta que algo desafortunado se acercaba demasiado. Pero los dinosaurios tenían un impulso. Su adaptabilidad, postura y fisiología les dieron una ventaja crucial. Y después de la extinción del Triásico,
aprovecharon la oportunidad con entusiasmo. En unos pocos millones de años, se diversificarían en una asombrosa variedad de formas, algunos tan altos como edificios, otros lo suficientemente pequeños como para posarse en tu dedo. Aún así, aquí, en el Triásico tardío, apenas estaban comenzando. Silenciosamente, persistentemente, estaban sentando las bases para un reinado que duraría más de 160 millones de años. Y a diferencia de nosotros, no necesitaron teléfonos inteligentes, aire acondicionado o café expreso para lograrlo. Solo buenos pulmones, piernas robustas y mucha determinación evolutiva. Así, mientras el sol Triásico se pone sobre los primeros dinosaurios verdaderos, los dejamos en un mundo a la vez extraño y familiar. Un mundo donde la supervivencia se gana con esfuerzo, pero lleno de potencial. Todavía no han desarrollado sus cuernos, placas o tamaño titánico, pero su historia está en movimiento, y la era de los dinosaurios apenas comienza. Cuando el telón se alzó sobre el período Jurásico, la Tierra se veía y sonaba diferente. El mundo acababa de superar otro evento de extinción, uno que convenientemente eliminó a muchos de los primeros competidores de los dinosaurios. El ecosistema Triásico, antes abarrotado, estaba ahora lleno de bienes inmuebles ecológicos vacíos, y los dinosaurios estaban listos para ocuparlos. Con su postura erguida, pulmones eficientes y el impulso evolutivo, se extendieron rápidamente por todo el supercontinente y comenzaron a diversificarse en una asombrosa variedad de formas. El período Jurásico, que duró desde hace aproximadamente 201 a 145 millones de años, fue un tiempo de vida floreciente, continentes en movimiento e innovación dinosauriana. La Tierra era más cálida y húmeda de lo que había sido durante el Triásico. Vastas mares interiores brillaban bajo cielos claros, exuberantes helechos, imponentes coníferas y las primeras plantas con flores comenzaron a aparecer, cubriendo la tierra de verdor. Con toda esta vida vegetal, llegó la oportunidad, especialmente para las criaturas que descubrieron cómo alimentarse de ella. Entran los saurópodos. Los saurópodos eran los gigantes de cuello largo del mundo de los dinosaurios, gentiles mastodontes como el Apatosaurus, Diplodocus y Brachiosaurus. Si alguna vez has visto un dinosaurio pastando tranquilamente en un libro infantil, masticando hojas de la copa de los árboles con una expresión somnolienta, probablemente estás imaginando un saurópodo. Estas criaturas eran las jirafas de su tiempo, solo que significativamente más dramáticas. Algunos alcanzaron longitudes de más de 30 metros. Eso es más largo que una ballena azul, una cancha de tenis, o la mayoría de tus supermercados locales. Cómo lograron existir, y mucho menos prosperar, es uno de los trucos más notables de la evolución. Los saurópodos tenían huesos huecos y ligeros, lo que ayudaba a reducir la tensión de su enorme tamaño. Sus cuellos eran una maravilla de la ingeniería biológica, con cientos de vértebras y un sistema eficiente de sacos aéreos que les permitía respirar con sorprendente facilidad. Y aunque sus diminutas cabezas puedan parecer cómicamente pequeñas para cuerpos tan masivos, estaban perfectamente adaptadas a su estilo de vida: coger, masticar, tragar, repetir. Viviendo en manadas y vagando por vastas llanuras aluviales, los saurópodos podían despejar bosques enteros como lentas cortadoras de césped de la naturaleza, y lo necesitaban. Algunas estimaciones sugieren que tenían que comer varios cientos de kilos de vegetación cada día solo para seguir moviéndose. Imagina el sonido de uno de estos gentiles gigantes pasando, un golpe rítmico de pies, el crujido ocasional del follaje, y quizás un retumbo bajo y resonante, algo entre el canto de una ballena y una sirena de niebla. Pero no todos los dinosaurios jurásicos eran herbívoros imponentes. Con toda esa carne de saurópodo deambulando, era natural que los depredadores comenzaran a evolucionar. Saludemos al Allosaurus, un depredador principal del Jurásico, y un excelente ejemplo del grupo de los terópodos, los dinosaurios bípedos, en su mayoría carnívoros. El Allosaurus no era un animal despreciable. Hablamos de una criatura de hasta 9 metros de largo, con un cráneo lleno de dientes aserrados y fuertes extremidades delanteras, con garras que parecían abrelatas de la naturaleza. Su cuerpo estaba construido para la velocidad
y la agilidad, y probablemente usaba tácticas coordinadas para cazar presas más grandes, aunque si era un cazador en grupo o simplemente muy bueno emboscando, todavía está en debate. En el Jurásico, la depredación no se limitaba solo a la fuerza bruta. Algunos terópodos comenzaron a mostrar signos de rasgos más refinados, cuerpos más ligeros, sentidos agudos, y quizás incluso plumas tempranas. Es alrededor de este tiempo que encontramos la primera evidencia sólida de una innovación verdaderamente revolucionaria en el linaje de los dinosaurios: el vuelo. Conoce al Archaeopteryx, descubierto en el siglo XIX y a menudo aclamado como el primer ave, aunque técnicamente más bien un dinosaurio con características de ave. El Archaeopteryx es uno de los fósiles más icónicos de la paleontología. Tenía plumas, alas y una fúrcula, pero también una boca llena de dientes, una larga cola ósea y dedos con garras en sus alas. La evolución estaba claramente en medio de una tormenta de ideas de diseño. Si el Archaeopteryx podía volar como un ave moderna todavía se debate, pero probablemente al menos podía planear o revolotear entre los árboles. Más importante aún, su existencia confirma algo extraordinario: que las aves no evolucionaron de los dinosaurios, son dinosaurios. Cada paloma que has mirado con recelo en un parque es una descendiente directa del linaje más adaptable del Mesozoico. Pero volvamos al mundo Jurásico. A medida que los continentes comenzaron a separarse lentamente, Pangea se dividió gradualmente en la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Las poblaciones de dinosaurios se volvieron más aisladas. Esta separación geográfica sentó las bases para una mayor especialización y diversidad. En el norte, podrías encontrar estegosaurios fuertemente acorazados como el Stegosaurus, con su icónica fila de placas en su espalda y cola con púas. Aunque parece que fue construido para la batalla, esas placas pudieron haber sido más para exhibición y regulación de temperatura que para defensa. Una especie de declaración de moda dinosauriana, si se quiere. El Stegosaurus, hay que decirlo, tenía un cerebro del tamaño de una nuez. Pero no juzguemos, se las arregló perfectamente bien. La inteligencia, como se ve, no siempre es la clave de la supervivencia. A veces, todo lo que necesitas es un buen sentido del olfato, una piel resistente y la capacidad de digerir enormes cantidades de helechos. Los cielos jurásicos, mientras tanto, estaban dominados por los pterosaurios. Los primeros vertebrados en dominar el vuelo propulsado no eran dinosaurios, sino primos cercanos. Estos cretinos iban desde voladores del tamaño de una paloma hasta especies como Dimorphodon y Rhamphorhynchus, con impresionantes envergaduras y comportamientos complejos. Es difícil exagerar lo alienígenas que debieron haber parecido. Las coriáceas, mandíbulas alargadas y a veces elaboradas crestas en la cabeza, eran como dragones, solo que más científicamente defendibles. Y aunque gran parte de la atención tiende a centrarse en los dinosaurios grandes y llamativos, el Jurásico también fue hogar de criaturas más pequeñas que desempeñaron papeles igualmente importantes. Diminutos comedores de insectos, excavadores, mamíferos tempranos no más grandes que tu mano, y depredadores rápidos, no más largos que un gato doméstico. El ecosistema era rico, estratificado y lleno de interacciones que solo podemos intuir. Uno de los hechos más encantadores de esta era es cuánta evidencia tenemos, no solo de huesos, sino de huellas. Las huellas fosilizadas del Jurásico nos dan una visión del comportamiento: manadas moviéndose juntas, depredadores acechando, dinosaurios jóvenes caminando junto a otros más grandes. Es un tipo de registro silencioso y misterioso, el tipo que te perderías si no miraras de cerca, como leer huellas en la arena después de que la marea se ha retirado. Así que el Jurásico no fue solo una era de gigantes, o un tiempo de movimiento, adaptación y experimentación evolutiva. La tierra era cálida, los cielos estaban ocupados con el vuelo, los bosques resonaban con los pesados pasos de criaturas que, para nosotros parecen leyendas, pero que una vez fueron muy reales y muy vivas. Y sin embargo, por exitosos y extendidos que se habían vuelto los dinosaurios, no habían terminado de cambiar. La evolución nunca se detiene. En la siguiente fase de su historia, se volverían aún más diversos, más extravagantes y extrañamente más familiares.
Pero por ahora, imagina la Tierra bajo un sol jurásico, saurópodos moviéndose lentamente a través de bosques de helechos, pterosaurios sobrevolando lagunas resplandecientes, y el lejano grito de un terópodo resonando por las antiguas llanuras. La era de los dinosaurios estaba en pleno apogeo, y apenas estaban empezando a sentirse cómodos. Cuando el período Cretácico llegó, hace unos 145 millones de años, los dinosaurios no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando de maneras que harían sonrojar incluso a los más ambiciosos superdotados evolutivos. Si el Jurásico se trató de crecer alto y volverse grande, el Cretácico se centró en la variedad, el estilo y la especialización. Esta fue la edad de oro de los dinosaurios. Habían reclamado cada continente, llenado cada nicho, y estaban evolucionando en formas tanto espectaculares como ocasionalmente francamente extrañas. La Tierra misma estaba experimentando un cambio dramático. El único supercontinente de Pangea había terminado de romperse, y el mundo ahora se parecía más al que reconocemos hoy, aunque las costas aún eran irregulares. América del Norte estaba dividida por un mar interior. América del Sur se estaba alejando de África, y océanos tropicales poco profundos cubrían vastas extensiones de lo que hoy es tierra firme. El clima era cálido, los niveles del mar eran altos, y nuevos tipos de vegetación, especialmente las plantas con flores, estaban comenzando a florecer. Sí, flores. Puede que no pienses en margaritas y magnolias como elementos que cambian el juego evolutivo, pero lo fueron. Antes de las plantas con flores, el mundo estaba dominado por helechos, cícadas y coníferas. Estas plantas eran confiables, pero no exactamente material de bocadillo de alta energía. La llegada de las flores y los frutos y semillas que las acompañaban transformó los ecosistemas terrestres, apoyaron a nuevos tipos de insectos, cambiaron la forma en que los herbívoros comían, e incluso influyeron en la evolución de las especies de aves y dinosaurios. El Cretácico fue, en muchos sentidos, una revolución botánica con dientes. Comencemos con algunos de los protagonistas de la era, los ceratópsidos. Este grupo de dinosaurios incluye al Triceratops, al Styracosaurus y al Pachyrhinosaurus, criaturas que parecían haber salido directamente de un torneo de justas medieval. Cráneos enormes, volantes ornamentados, y cuernos en todas las formas y combinaciones. Solo el Triceratops tenía una cabeza que podía abarcar más de 2 metros de ancho, lo que la convertía en uno de los cráneos más grandes de cualquier animal terrestre. No era solo por la apariencia o la fantasía, sin embargo, los volantes y cuernos pudieron haber servido para varios propósitos: defensa, exhibiciones de apareamiento y reconocimiento de especies. La naturaleza adora a un multitasqueador. Los ceratópsidos estaban construidos como tanques, con extremidades cortas y robustas, techos profundos y bocas con forma de pico, perfectas para cortar vegetación resistente. Probablemente viajaban en manadas, y hay evidencia de comportamiento social, incluidos sitios de anidación comunales. No es difícil imaginar una procesión de triceratops avanzando pesadamente por las llanuras del Cretácico, con las colas balanceándose y los cuernos brillando bajo un sol prehistórico. Y luego estaban los anquilosaurios, fortalezas andantes cubiertas de armadura ósea y erizadas de púas. Algunos, como el Ankylosaurus, incluso tenían un pesado mazo al final de sus colas que podía romper huesos con un solo golpe. Estos dinosaurios estaban tan completamente defendidos que es una maravilla que algo intentara siquiera comerlos. Si un erizo tuviera el tamaño de una minivan y una cola como un mangual medieval, te harías una idea. En el extremo opuesto del espectro encontramos a los hadrosaurios con pico de pato. Estas eran las herramientas multiusos del mundo herbívoro del Cretácico. Tenían complejas baterías dentales capaces de moler material vegetal resistente, hasta 1000 dientes en algunas especies que se reemplazaban continuamente como una cinta transportadora. Algunos tenían elaboradas crestas en sus cabezas que pudieron haber actuado como cámaras resonantes, permitiéndoles producir llamadas de baja frecuencia, como sirenas de niebla, para comunicarse a largas distancias. Viajaban en manadas, criaban a sus crías en zonas de anidación comunales, y probablemente estaban entre los dinosaurios socialmente más avanzados. Pero quizás el dinosaurio más icónico de todos los tiempos
también caminó por la Tierra durante este periodo. Sí, el Tyrannosaurus Rex, la celebridad entuda de los museos de historia natural, y la razón por la que los niños pequeños pueden pronunciar Tyrannosaurus antes de poder deletrear sus propios nombres. El T-Rex era masivo, de hasta 12 metros de largo y pesaba alrededor de 9 toneladas. Sus dientes eran del tamaño de plátanos y aserrados, perfectos para aplastar huesos. De hecho, el T-Rex no solo comía carne, trituraba los esqueletos, digiriendo restos ricos en calcio, como un triturador de basura andante. Ha habido debate a lo largo de los años sobre si era un depredador o un carroñero, pero el consenso actual es por qué no ambos. Cuando eres un depredador ápice de 9 toneladas, tomas el buffet como viene. A pesar de sus diminutos brazos de 2 dedos, cómicamente cortos en proporción a su tamaño, el T-Rex tenía una cabeza enorme, piernas poderosas y un sentido del olfato sorprendentemente sofisticado. Los estudios sugieren que sus bulbos olfativos eran enormes, lo que significa que probablemente podía oler la cena a kilómetros de distancia. No es exactamente algo que quieras olfateando tu campamento. Sin embargo, a pesar de su reputación como una bestia aterradora, el T-Rex era solo un miembro de una diversa familia de terópodos que gobernaron la Tierra en el Cretácico. Otros, como el Velociraptor, eran más pequeños, más rápidos y posiblemente emplumados. Y aunque el Velociraptor no era la amenaza del tamaño de un hombre representada en ciertas películas taquilleras, en realidad era del tamaño de un pavo. Aún así, era un depredador astuto, con una garra en forma de hoz en cada pata, perfecta para desgarrar a sus presas. Hablando de plumas, el Cretácico es cuando realmente despegan, literal y figuradamente. Las plumas ya no eran solo un rasgo peculiar, se estaban volviendo cada vez más extendidas entre los terópodos. Algunas especies tenían cubiertas completas de plumas. Estas no siempre estaban relacionadas con el vuelo. Las plumas también ofrecían aislamiento, camuflaje y una forma de exhibirse. Piensa en el mundo de los dinosaurios como un desfile de moda prehistórico, con elaborados plumajes, reemplazando las escamas en muchos linajes. Y no olvidemos a las primeras aves, que para entonces se habían separado claramente de sus ancestros terrestres. Criaturas como Ictiornis y Hesperornis llenaron los cielos y las costas, algunas con fuertes capacidades de vuelo y otras más parecidas a aves buceadoras acuáticas, con alas, plumas y picos reemplazando mandíbulas dentadas. Las aves estaban abriéndose un nicho que aseguraría su supervivencia mucho después de que los dinosaurios hubieran desaparecido. Los océanos, mientras tanto, rebosaban de sus propios gobernantes reptilianos. Aunque no eran dinosaurios, los reptiles marinos del Cretácico no eran menos impresionantes. El Mosasaurus, por ejemplo, era un lagarto marino depredador, gigante con aletas y una larga cola similar a la de un tiburón. Patrullaba los mares cálidos, alimentándose de peces, tortugas e incluso otros reptiles marinos. Luego estaban los plesiosaurios de cuello largo, que inspiraron siglos de leyendas de monstruos marinos, y los ictiosaurios, cuyas formas parecidas a delfines insinuaban la evolución convergente, mucho antes de que alguien acuñara el término. Todo esto, en tierra, en el aire y bajo el mar, era parte de un ecosistema rico y dinámico, donde los dinosaurios no solo estaban sobreviviendo, estaban experimentando, adaptándose y prosperando. Su mundo estaba lleno de vida, color, sonido y movimiento, desde valles fluviales boscosos hasta llanuras abiertas, desde colonias de anidación hasta lagunas profundas. El Cretácico estaba vivo con energía y diversidad, y todo ello, cada raptor emplumado, cada herbívoro acorazado, cada carnívoro imponente, estaba impulsado por las mismas fuerzas que vemos hoy: el lento giro de la evolución, el tira y afloja de los ecosistemas, y la danza interminable de la supervivencia. Es humilde, ¿no es así?, pensar que un mundo tan antiguo pudo haber sido tan vibrante, tan lleno de historias. El Cretácico no fue solo un preludio de la extinción, fue en muchos sentidos el punto culminante de la vida de los dinosaurios, un crescendo final antes del silencio. Para este momento,
Los dinosaurios dominaban casi cada rincón de la Tierra, pero es crucial recordar que no estaban solos. Durante el periodo Cretácico, mientras los dinosaurios prosperaban en tierra, una gran variedad de fascinantes formas de vida se desarrollaban a su lado, cada una con su propio papel en este bullicioso mundo prehistórico. Desde los cielos hasta los mares y la maleza, la era de los dinosaurios estuvo lejos de ser un acto en solitario. Era más bien una vasta puesta en escena global, con un enorme elenco de personajes, algunos aterradores, algunos diminutos, algunos francamente extraños. Comencemos con los cielos. Si hubieras levantado la vista en una cálida tarde cretácica, podrías haber visto una criatura planeando por encima, con una envergadura más larga que un autobús escolar. Ese sería Quetzalcoatlus, uno de los pterosaurios más grandes jamás conocidos. A pesar de ser a menudo agrupados con los dinosaurios, los pterosaurios eran en realidad parientes cercanos, reptiles voladores que se ramificaron del mismo linaje de arcosaurios muy temprano. Y estos no eran solo murciélagos gigantes aleteando sin rumbo por el aire. Los pterosaurios eran voladores sofisticados con huesos huecos, potentes músculos de vuelo y alas de piel estirada a través de un largo cuarto dedo. Algunos planeaban sobre las costas en busca de peces, mientras que otros acechaban las llanuras interiores a pie, usando sus alas como muletas. Sí, así es. Cuando estaban en tierra, estos gigantes plegaban sus alas y caminaban a cuatro patas, como vampiros prehistóricos escamosos, llegando tarde a una cita. Los pterosaurios venían en todas las formas y tamaños. Algunos tenían crestas elaboradas como Nyctosaurus, cuyo adorno en la cabeza parecía que podría servir como mástil de barco. El propósito exacto de estas crestas todavía se debate. Exhibición, reconocimiento de especies, función aerodinámica, pero una cosa es segura, llamaban la atención, literalmente. Mientras los pterosaurios eran dueños de los cielos, los océanos de la tierra tenían sus propios señores supremos antiguos. Tomemos al Mosasaurus, por ejemplo, un reptil marino elegante y aterrador, con una cola poderosa y mandíbulas de doble bisagra, repletas de dientes cónicos. No era un dinosaurio, sino un pariente lejano de los lagartos monitores y las serpientes modernas. Los mosasaurios podían crecer más de 15 metros de largo y eran los depredadores ápice de los mares del Cretácico superior. Piensa en un cocodrilo, un tiburón y un torpedo enrollados en uno, y luego imagina que se acerca directamente hacia ti, a través de las aguas cristalinas prehistóricas. Y no estaban solos, también estaban los plesiosaurios con cuellos largos y extremidades en forma de remo, que pudieron haber usado sus cuellos flexibles para atrapar peces como una garza submarina. Luego estaban los ictiosaurios, reptiles con forma de delfín, que fueron especialmente dominantes a principios del Mesozoico, aunque algunos rezagados sobrevivieron hasta el Cretácico. Los fósiles muestran que algunos daban a luz crías vivas y pudieron haber sido de sangre caliente. Imagina nadadores elegantes, con grandes ojos deslizándose sin esfuerzo por las aguas poco profundas iluminadas por el sol, esquivando depredadores y persiguiendo presas. Por supuesto, no todas las criaturas cretácicas eran un gigante aterrador. En el suelo del bosque o escondida, bajo helechos y flores, vivía una bulliciosa comunidad de pequeños mamíferos, insectos y aves. Sí, aves reales y apropiadas, muchas de las cuales tenían alas, picos y plumas completamente funcionales. Especies como Ichthyornis se parecían notablemente a las aves marinas modernas, con un fuerte vuelo aleteante y un cuerpo similar al de una gaviota. Otras como Hesperornis eran aves buceadoras, no voladoras, que vivían en ambientes marinos. Tenían picos llenos de pequeños dientes curvados hacia atrás, un recordatorio de que el linaje aviar no había abandonado del todo sus raíces reptilianas. Aún más asombrosos son los hallazgos fósiles que muestran cómo las aves estaban experimentando con diferentes estilos de vida. Algunas anidaban en colonias, otras pudieron haber migrado estacionalmente, y todo el tiempo, sus primos terópodos como Velociraptor y Microraptor trepaban árboles, planeaban y vivían vidas cercanas a las aves con sus propias plumas. Las plumas, por cierto, se estaban convirtiendo en una gran tendencia en el Cretácico superior.
Ahora se acepta ampliamente que muchos terópodos, especialmente los estrechamente relacionados con las aves, estaban emplumados en diversos grados. Estas no eran las grandes y majestuosas plumas de un águila, sino más bien una pelusa suave, ideal para el aislamiento, la exhibición o ambos. Algunos de estos dinosaurios probablemente tenían colores vivos, con patrones que podrían poner celosos a los pavos reales de hoy. Imagina un raptor con rayas azul eléctrico en la espalda, o un dinosaurio gallináceo mostrando plumas rojas y naranjas en una disputa territorial. El mundo antiguo no era solo marrón y verde, pudo haber sido deslumbrante. Mientras tanto, los mamíferos, esos desvalidos peludos y nocturnos, evolucionaban silenciosamente en segundo plano. La mayoría seguía siendo pequeña, pareciéndose a insectívoros, similares a musarañas, pero algunos se estaban volviendo aventureros. Fósiles del Cretácico tardío muestran mamíferos planeando entre árboles, excavando en la tierra e incluso cazando crías de dinosaurios. Un fósil famosamente conservado de China muestra un pequeño mamífero enzarzado en combate con un dinosaurio, ambos congelados en medio de la batalla, en una pose más dramática que cualquier documental de naturaleza. Es fácil olvidar cuán intrincada era la red de vida del Cretácico. Cada gigante tenía su séquito. Donde había manadas de Edmontosaurus, había insectos parásitos zumbando en nubes. Donde un depredador merodeaba, los carroñeros acechaban cerca. Pequeños mamíferos forrajeaban a la sombra de los gigantes. Las aves anidaban en los acantilados, y los pterosaurios giraban silenciosamente por encima. Y luego estaban las plantas. Aunque puedan parecer un simple telón de fondo pasivo, la flora del Cretácico estaba experimentando su propia revolución. El surgimiento de las angiospermas, o plantas con flores, marcó un gran salto evolutivo. Las flores permitieron una polinización más eficiente, a menudo con la ayuda de insectos que también se estaban diversificando enormemente durante este tiempo. Escarabajos, mariposas, hormigas y abejas comenzaron a aparecer en formas reconocibles, estableciendo versiones antiguas de las asociaciones planta-insecto que continúan hoy. Esta explosión de vida vegetal cambió la forma en que los herbívoros comían, cómo vivían los insectos y cómo se estructuraban los ecosistemas. Con nuevas semillas y frutas en el menú, los animales se adaptaron. Algunos desarrollaron dientes y estómagos especializados. Otros formaron rutas migratorias para seguir las floraciones estacionales. Si hubieras deambulado por un prado cretácico, podrías haber visto una manada de hadrosaurios, pastando entre flores silvestres, libélulas zumbando sobre sus cabezas, y pequeños mamíferos corriendo por debajo. Todo ello, vivo con color, movimiento y sonido. El Cretácico no fue solo una era de monstruos. Fue una era de complejidad. La vida experimentaba, se diversificaba y se ramificaba en formas que resonarían a través del tiempo. Algunos linajes terminarían, otros persistirían. Los pterosaurios y los reptiles marinos desaparecerían, pero las aves y los mamíferos permanecerían, y con ellos, una pequeña y persistente chispa de lo que estaba por venir. En estos últimos millones de años, la evolución estaba trabajando horas extras. Los dinosaurios estaban en su apogeo físico, social y ecológico. Se habían extendido a todos los continentes, adaptado a todos los climas, y se habían integrado en el tejido de casi todos los ecosistemas. Y sin embargo, incluso en su momento más dominante, ignoraban, como la vida siempre lo hace, que el cambio estaba llegando. En algún lugar del cosmos, un asteroide ya estaba en camino, pero aquí, en la última luz dorada del Cretácico, la vida continuaba. Los pterosaurios giraban a través de un cielo salpicado de coral. Los hadrosaurios pastaban en prados pesados de polen. Las patas de los raptores dejaban huellas afiladas en el barro de un río que algún día se convertiría en piedra. Y el mundo por ahora estaba vivo. Comenzó con una luz en el cielo, hace 66 millones de años, en algún lugar sobre lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Un trozo de roca de unos 10 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del monte Everest helado, se precipitó hacia la Tierra
a una velocidad de más de 60.000 kilómetros por hora. Decir que llegó rápidamente sería quedarse corto. En un momento, los cielos estaban en calma. Al siguiente, el mundo cambió para siempre. Este fue el asteroide Chicxulub, y su impacto provocaría la quinta gran extinción masiva en la historia de la Tierra. El resultado, el fin del reinado de los dinosaurios no aviares, y el comienzo de un mundo muy diferente. Tomemos un momento para apreciar la pura violencia del evento, aunque lo haremos con suavidad. Al fin y al cabo, esta es dormiciencia. Cuando el asteroide golpeó, no solo creó un cráter, creó el caos. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. El suelo se licuó, ondas de choque corrieron por todo el planeta, los bosques se incendiaron a cientos, incluso miles de kilómetros de distancia. Si hubieras estado cerca, no habrías visto mucho, solo un destello cegador y luego nada. Pero la verdadera devastación no provino de la explosión inmediata, sino de lo que siguió. El calor generado por el impacto envió billones de toneladas de roca vaporizada y azufre a la atmósfera. A nivel global, esto formó una densa capa que bloqueó el sol y sumió al planeta en la oscuridad. La fotosíntesis se detuvo, las plantas se marchitaron, las cadenas alimentarias comenzaron a colapsar. Las temperaturas globales cayeron drásticamente en lo que algunos científicos describen como un escenario de invierno nuclear. Los incendios ardieron, luego cayó la oscuridad, los cielos llovieron ácido, los mares se volvieron tóxicos, y a lo largo de semanas, meses y años, los ecosistemas finamente equilibrados que habían sostenido a los dinosaurios durante más de 160 millones de años se desmoronaron. Para los grandes herbívoros como Triceratops y Edmontosaurus, el colapso de la vida vegetal significó inanición. Para depredadores como Tyrannosaurus rex, significó la desaparición de las presas. No fue un colapso cinematográfico repentino, donde un día los dinosaurios deambulaban y al día siguiente habían desaparecido. Fue un declive prolongado, con las poblaciones disminuyendo, los hábitats fragmentándose y la supervivencia volviéndose cada vez más difícil. Solo las criaturas pequeñas, versátiles o extraordinariamente afortunadas tenían una oportunidad. Entre los supervivientes se encontraban algunos de los miembros más pequeños del linaje de los dinosaurios, las aves. Gracias a su pequeño tamaño, rápidas tasas de reproducción y dietas variadas, ciertas especies aviares lograron superar el cuello de botella de la extinción. Eventualmente se diversificarían y llenarían muchos de los nichos ecológicos dejados atrás, desde el colibrí hasta el avestruz. Otros ganadores en esta terrible lotería incluyeron pequeños mamíferos, anfibios, ciertos reptiles y criaturas marinas, como tiburones, y algunas especies de peces. Ser pequeño, vivir bajo tierra, o poder sobrevivir de detritos, resultó ser una fórmula ganadora. El tamaño, al parecer, no era una ventaja durante un evento de extinción. El T-Rex pudo haber tenido una mordida capaz de triturar huesos, pero no pudo sobrevivir a un mundo frío y oscuro sin comida. Uno de los elementos más fascinantes de la extinción es lo desigual que fue. No todos los entornos fueron afectados por igual. Algunas partes del mundo pudieron haber retenido parches de verdor por un tiempo. Algunos ecosistemas pudieron haberse recuperado más rápido, pero a nivel global, se estima que alrededor del 75% de todas las especies se extinguieron. Los océanos también fueron devastados. El plancton, esos fotosintetizadores flotantes microscópicos que forman la base de la red alimentaria marina, murió en grandes cantidades cuando desapareció la luz solar. Los arrecifes de coral colapsaron. Reptiles marinos como mosasaurios y plesiosaurios desaparecieron. Grandes amonites, los moluscos en espiral, que habían prosperado durante cientos de millones de años, desaparecieron para siempre. La pérdida de biodiversidad fue inmensa, pero en la naturaleza, los finales a menudo allanan el camino para nuevos comienzos. Con las especies dominantes desaparecidas, los supervivientes heredaron un mundo tranquilo y vacío.
Durante millones de años, la Tierra estuvo en modo de recuperación. Lentamente, a medida que los cielos se despejaban y la luz solar regresaba, la vida comenzó a restablecerse. Las plantas echaron raíces, los bosques regresaron, los insectos zumbaban y los mamíferos, pequeños, enérgicos y de sangre caliente, comenzaron a expandirse en nuevos nichos. Pero la pregunta que a menudo se hace es, ¿por qué no sobrevivieron los dinosaurios? Bueno, para ser precisos, algunos sí lo hicieron. Cada ave que has visto es un dinosaurio, descendiente de terópodos emplumados que vivieron junto al T-Rex. Pero cuando la gente hace esta pregunta, generalmente se refieren a los grandes dinosaurios terrestres. ¿Por qué no lo lograron? Se reduce a una combinación de factores. Primero, el tamaño. Los animales grandes requieren grandes cantidades de comida, y con la vida vegetal desaparecida, simplemente no había suficiente energía en el sistema para sostenerlos. Segundo, la reproducción. Los dinosaurios ponían huevos y tardaban en madurar. Los mamíferos, por el contrario, podían dar a luz crías vivas, alimentarlas con leche y reproducirse más rápidamente. En un entorno que cambia rápidamente, la velocidad importa. Y tercero, la suerte. La evolución nunca es una garantía de supervivencia. No es el más fuerte el que perdura, sino el más adaptable. El asteroide no fue un juicio, fue un accidente cósmico. Los dinosaurios no fracasaron, simplemente se enfrentaron a probabilidades que ninguna criatura podía superar. Lo que es aún más humillante es cuánto tiempo prosperaron antes de este evento. Desde el amanecer del Triásico hasta el final del Cretácico, los dinosaurios no aviares dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Eso es más tiempo del que han existido los mamíferos, más tiempo que las flores, más tiempo que las aves tuvieron alas. Y durante ese tiempo, no se estancaron, evolucionaron, se diversificaron y se adaptaron a casi todos los entornos, desde bosques árticos hasta dunas del desierto, desde deltas pantanosos hasta altas llanuras. Corrieron, treparon, nadaron y planearon. Dejaron huellas en el barro y plumas en el limo. Construyeron nidos, cuidaron a sus crías y en al menos un linaje aprendieron a volar. Su historia no terminó porque fueran defectuosos. Terminó porque a veces el universo lanza una curva que simplemente no puedes esquivar. Y aún así, no desaparecieron por completo. Las aves llevan su legado en sus huesos, en sus plumas, en la forma en que ponen huevos y construyen nidos. Cada vez que un cuervo grazna o un gorrión salta por una acera, estás viendo el parpadeo de un mundo desaparecido hace mucho tiempo, incluso en la extinción. Los dinosaurios continúan fascinándonos. Han capturado nuestra imaginación durante siglos. Los hemos pintado en paredes de cuevas, estudiado sus huesos, los hemos convertido en mitos, películas y salas de museos. Los hemos hecho héroes, villanos, mascotas, monstruos e incluso objetos de burla. Pero antes de todo eso, antes de los libros y las superproducciones, los dinosaurios eran simplemente animales viviendo sus vidas a través de millones de mañanas y tardes, comiendo, durmiendo, cazando, escondiéndose, prosperando. Y su final, tan dramático como fue, es solo una parte de su historia. De alguna manera, todavía están aquí, no solo en aves o huesos, o los libros en tu estantería, sino en nuestra imaginación colectiva, donde todavía caminan por la tierra bajo cielos antiguos, en un mundo para siempre vivo en nuestros sueños. Si los dinosaurios fueron los inquilinos más espectaculares de la Tierra, entonces la evolución fue el arquitecto principal detrás de su éxito. Durante más de 160 millones de años, estas criaturas se adaptaron, innovaron y diversificaron de maneras que aún asombran a los científicos de hoy. Pero ¿qué los hizo tan notablemente exitosos? ¿Por qué dominaron mientras otros linajes se desvanecían silenciosamente en segundo plano? Para entender el poder de permanencia de los dinosaurios, tenemos que mirar más allá de su tamaño o sus dientes. No fue solo la fuerza bruta o los cuernos llamativos lo que les dio una ventaja, fue la biología, el comportamiento y una asombrosa capacidad para adaptarse a un mundo cambiante. Comencemos con una mejora sorprendentemente importante en la postura. La mayoría de los reptiles antes de los dinosaurios se movían con las extremidades extendidas hacia los lados,
como un lagarto arrastrando su vientre por el suelo. Los dinosaurios, sin embargo, evolucionaron una postura erguida, similar a un pilar, con las patas directamente debajo de sus cuerpos. Esta postura no fue solo una elección de moda, los hizo caminantes y corredores más eficientes. Con su centro de gravedad mejor alineado, los dinosaurios podían moverse más rápidamente y durante distancias más largas sin fatigarse. Fue un salto evolutivo en la gestión de la energía, especialmente para grandes herbívoros móviles. Esta postura erguida también permitió un mayor tamaño. No se pueden pesar 80 toneladas y arrastrar el vientre por el suelo. Simplemente no es una estrategia ganadora. Los saurópodos, por ejemplo, podían estirarse hacia el cielo, pastando de las copas de los árboles porque sus esqueletos y músculos estaban alineados para soportar enormes estructuras. Algunas especies como el Argentinosaurus pudieron haber superado las 100 toneladas, equivalente a más de 15 elefantes africanos combinados. Pero la postura fue solo el comienzo. Los dinosaurios también tenían sistemas respiratorios únicos. Muchos paleontólogos creen que usaban un sistema similar al de las aves modernas, que involucra sacos de aire conectados a los pulmones. A diferencia de los mamíferos, que inhalan y exhalan con cada respiración, las aves, y probablemente los dinosaurios, tenían un flujo de aire unidireccional, que permitía un intercambio constante de oxígeno. Esto los hacía increíblemente eficientes para respirar, algo importante en los entornos con bajo oxígeno de los periodos Triásico y Jurásico. Piensa en ello de esta manera. Mientras otros animales jadeaban al subir colinas, los dinosaurios avanzaban con pulmones que funcionaban como turbocompresores biológicos. Este sistema respiratorio también ayudó a regular la temperatura corporal, lo que posiblemente contribuyó a otra ventaja dinosauriana, la sangre caliente. El debate sobre si los dinosaurios eran de sangre fría, como los reptiles modernos, o de sangre caliente como las aves y los mamíferos está en curso. Pero el consenso actual se inclina hacia algo intermedio, o quizás incluso más cercano a la sangre caliente. Muchos terópodos muestran signos de crecimiento rápido, altos niveles de actividad y comportamientos complejos que se alinean con un estilo de vida metabólicamente activo. Los animales de sangre caliente pueden operar en una gama más amplia de entornos y momentos del día. Esto pudo haber permitido a los dinosaurios ser nocturnos, vivir en regiones polares y mantenerse activos en climas más fríos, donde otros reptiles se habrían ralentizado hasta detenerse. Luego está la reproducción. Los dinosaurios, a pesar de su tamaño, ponían huevos, una estrategia reproductiva que les permitía crear muchas crías a la vez. Algunas especies, como los hadrosaurios, construyeron grandes sitios de nidación comunales y pudieron haber cuidado a sus crías. Nidos, huevos e incluso embriones fosilizados muestran que no eran bestias irreflexivas, que ponían huevos y se marchaban. En algunos casos, los adultos permanecían con sus nidos, protegiéndolos de los depredadores, y quizás incluso alimentando a las crías o guiándolas en manadas. Hay algo profundamente conmovedor en eso. Imagina a un enorme Mayasaura, cuyo nombre significa lagarto buena madre, cuidando cuidadosamente su nido, empujando los huevos con su pico, vigilando a una bandada de crías que graznan. Estos momentos, congelados en lechos fósiles, hablan de una inteligencia social que apenas estamos comenzando a comprender. Hablando de inteligencia, sí, algunos dinosaurios eran bastante inteligentes. Los terópodos, especialmente los miembros de la familia Dromaeosauridae, como Velociraptor, tenían cerebros relativamente grandes para el tamaño de su cuerpo. Pudo haber cazado en manadas, coordinado emboscadas, o utilizado habilidades de resolución de problemas para encontrar alimento y evitar el peligro. Sus ojos miraban hacia adelante, lo que sugiere percepción de profundidad y visión avanzada. Y aunque no estaban escribiendo poesía o diseñando herramientas, tampoco eran brutos torpes. Las aves, sus descendientes directos, heredaron gran parte de esta inteligencia. Los cuervos y loros modernos son famosos por su inteligencia, capaces de usar herramientas, resolver acertijos e incluso jugar bromas. Ese linaje de inteligencia no comenzó con el loro en tu comedero de pájaros. Comenzó con terópodos de ojos agudos hace decenas de millones de años. No olvidemos la diversidad.
Los dinosaurios no eran un grupo monolítico, venían en una asombrosa variedad de formas, desde insectívoros del tamaño de un pollo hasta herbívoros titánicos. Algunos tenían armadura, otros cuernos, alas, garras o plumas. Algunos caminaban sobre 2 patas, otros sobre 4, y algunos cambiaban según la situación. Llenaron todos los nichos: herbívoros rápidos, depredadores sigilosos, caminantes de larga distancia, habitantes de pantanos, trotadores del desierto. Su capacidad para especializarse significaba que podían adaptarse a una amplia gama de hábitats, dietas y climas. Cuando el entorno cambiaba, ellos cambiaban con él. Algunas especies vivían en los trópicos, otras en lo que hoy es la Antártida. Se han encontrado restos fosilizados en todos los continentes, incluida la Antártida, evidencia de que algunos dinosaurios podían soportar el frío, quizás ayudados por sus plumas o fisiología de sangre caliente. Otro secreto de su éxito: el tiempo. Los dinosaurios no se apresuraron a través de la historia. Tuvieron decenas de millones de años para evolucionar, para probar ideas, para fallar y volver a intentarlo. Ese tipo de paciencia evolutiva es difícil de comprender para nosotros. La civilización humana es apenas un parpadeo en comparación con el tiempo que reinaron los dinosaurios. Hemos construido ciudades, satélites y servicios de transmisión en solo unos pocos miles de años. Los dinosaurios tuvieron eras enteras para experimentar con diferentes diseños, comportamientos y ecosistemas, y a lo largo de todo, dejaron pistas, huesos, dientes, huellas, impresiones de piel e incluso plumas fosilizadas. Estos restos nos permiten reconstruir su historia como un rompecabezas prehistórico. Una pista particularmente fascinante viene en forma de huellas, pisadas fosilizadas, que muestran movimiento, comportamiento e interacciones sociales. Algunas muestran manadas moviéndose juntas, juveniles caminando junto a adultos. Otras muestran depredadores acechando a sus presas. Una huella en China incluso muestra un dinosaurio similar a un raptor arrastrando su garra por la tierra, quizás aburrido o distraído o simplemente estirando su pata. Un momento fugaz, congelado para siempre. Al final, no fueron solo los dientes afilados o los cuellos largos lo que hizo grandes a los dinosaurios. Fue su adaptabilidad, su diversidad y su resistencia. Superaron extinciones masivas, sobrevivieron a cambios climáticos dramáticos y evolucionaron en una asombrosa variedad de formas. Y quizás, su logro más asombroso: nunca se extinguieron realmente. Las aves todavía están aquí. Cada aleteo, cada gorjeo, cada nido cuidadosamente tejido es una continuación de la historia de los dinosaurios. Los mismos pulmones, los mismos huesos, el mismo plan de ADN, simplemente remodelados y reimaginados por la evolución. Así que la próxima vez que veas una paloma picoteando una migaja o escuches un pájaro cantor saludar la mañana, recuerda que estás mirando a un superviviente, un fósil viviente, un primo lejano del velociraptor, solo que con plumas más suaves y un poco menos de actitud. Los dinosaurios no fueron un experimento fallido, fueron una de las mayores historias de éxito de la naturaleza, y aunque la mayoría de ellos se han ido, su legado aún se eleva sobre nosotros, orgea desde las ramas de los árboles y picotea con curiosidad las migajas del café. Fueron y siguen siendo magníficos, incluso después de todos estos millones de años. Los dinosaurios siguen siendo uno de los misterios más cautivadores que la naturaleza jamás escribió en piedra. Sus huesos yacen silenciosos bajo nuestros pies, pero seguimos descubriendo sus secretos poco a poco, capa por capa, con la tranquila persistencia de mentes curiosas y botas embarradas. Y ahí es donde entra el siguiente capítulo de la historia de los dinosaurios: la paleontología, la ciencia de reconstruir el pasado a partir de los restos que dejó. Es fácil imaginar a los dinosaurios como criaturas del pasado, hace mucho tiempo desaparecidas, desempolvadas y cuidadosamente envueltas en exhibiciones de museos. Pero la verdad es que todavía estamos en los inicios de comprenderlos verdaderamente. Cada año se descubren nuevas especies, se derriban viejas suposiciones, y nuevas percepciones cambian la forma en que imaginamos la vida en el Mesozoico.
Y todo comienza con las rocas. Los fósiles de dinosaurios se forman bajo condiciones muy específicas. Cuando un dinosaurio moría, digamos en el lecho de un río o en una llanura aluvial, tenía que ser enterrado rápidamente por sedimentos, barro, arena, ceniza volcánica. Con el tiempo, a medida que se acumulaban más capas, aumentaba la presión y el material orgánico era reemplazado lentamente por minerales. Lo que quedaba, a veces millones de años después, era un fósil, una huella de vida antigua, preservada en piedra. Pero encontrar fósiles, eso es un desafío completamente diferente. La mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta de vegetación densa, ciudades, océanos o vida moderna en general. El pequeño porcentaje de roca expuesta del periodo de tiempo correcto es donde los paleontólogos centran sus esfuerzos, a menudo en desiertos, tierras baldías o acantilados azotados por el viento. Piensa en Montana, Mongolia, Argentina y China, lugares donde el tiempo ha despegado suficientes capas para que podamos echar un vistazo. Incluso entonces, los fósiles rara vez se descubren completamente formados como un diorama de museo. Más a menudo, es un solo fragmento, un hueso nudoso, que asoma de una ladera polvorienta, o una textura curiosa, en la pared de un acantilado. Se necesitan ojos entrenados para notarlo, manos pacientes para extraerlo, y años de investigación para comprenderlo. Una vez descubiertos, los fósiles se mapean meticulosamente, se catalogan, se envuelven en chaquetas protectoras de yeso y se transportan, a menudo a miles de kilómetros, a laboratorios y universidades. Allí, los paleontólogos los limpian con pinceles y herramientas dentales, los examinan con tomografías computarizadas y microscopios, y los comparan con especímenes existentes. Es parte ciencia, parte trabajo de detective y parte rompecabezas extremo, y a veces conduce a sorpresas espectaculares. Tomemos el descubrimiento del Deinocheirus, por ejemplo. Durante décadas todo lo que los científicos tenían de esta misteriosa criatura eran dos enormes brazos con garras, cada uno más largo que un hombre adulto, sin cráneo, sin cuerpo y con muy poco contexto. La imaginación se desbordó. Era un depredador, un lagarto gigante con cuchillas, una pesadilla mesozoica. Luego, en 2014, se encontraron especímenes más completos, y el animal real, aún más extraño. Deinocheirus era un omnívoro jorobado, panzudo, con pico de pato, una capa de plumas desgreñadas, y una cara como un pico zapato. Parecía que alguien había presionado aleatorio en un generador de diseño de dinosaurios, y sin embargo, era real. Estos momentos de revelación nos recuerdan lo mucho que no sabemos. Nuestra imagen mental de los dinosaurios ha evolucionado dramáticamente en las últimas décadas, moldeada por la ciencia, no por el cine. Atrás quedaron los reptiles monótonos que arrastraban la cola de la década de 1950. En su lugar, hay animales dinámicos, coloridos y sociales, muchos emplumados, algunos vocales, y algunos incluso anidando o pastoreando como aves y mamíferos modernos. El cambio comenzó con el llamado renacimiento de los dinosaurios en las décadas de 1960 y 70. El paleontólogo John H. Ostrom reexaminó un pequeño terópodo llamado Deinonychus y notó sus caderas, garras y posturas similares a las de las aves. No era un lagarto lento y de sangre fría, era ágil, activo e inteligente. Esta reimaginación sentó las bases para la idea de que las aves son dinosaurios vivientes, una idea ahora ampliamente aceptada en la ciencia. Investigaciones adicionales sobre la estructura ósea, las tasas de crecimiento, el comportamiento de anidación e incluso los tejidos blandos fosilizados han continuado para completar la imagen. Sí, lo leíste bien, tejidos blandos. En los últimos años, los científicos han encontrado rastros de colágeno, vasos sanguíneos e incluso células pigmentarias en fósiles de dinosaurios excepcionalmente bien conservados. A partir de estos, estamos empezando a comprender no solo la forma de estos animales, sino también su color. Imagina un microraptor, un dinosaurio emplumado de 4 alas, planeando entre los árboles con un plumaje brillante e iridiscente, o un tiranosaurio con una cola rayada
y un parche de escamas oscuras en sus hombros. Estos no son solo huesos, son seres con patrones, comportamientos y quizás incluso personalidades, y las herramientas que utilizamos para estudiarlos son cada día más sofisticadas. La tomografía computarizada permite a los investigadores observar el interior de los cráneos fosilizados para reconstruir las formas del cerebro y las capacidades sensoriales. Los análisis químicos pueden detectar los oligoelementos dejados por plumas o piel. El modelado por computadora ayuda a simular el movimiento muscular y la mecánica corporal. Incluso podemos modelar cómo respiraba un dinosaurio, corría o mordía a su presa, todo sin mover un solo hueso. Luego está el estudio de los ecosistemas. Los fósiles rara vez aparecen solos. En muchos sitios se encuentran comunidades enteras preservadas, plantas, insectos, peces, reptiles y mamíferos. Al analizar el polen, las capas del suelo e incluso los isótopos en los dientes fosilizados, los científicos pueden reconstruir entornos prehistóricos completos. ¿Cuánta lluvia hubo? ¿Cómo se sentía la temperatura? ¿Y qué tipos de alimentos estaban disponibles? Es un poco como viajar en el tiempo, pero en lugar de subir a una máquina, entramos en un sitio de campo con un cuaderno, un pico y un microscopio. Los fósiles también nos dicen cómo vivieron y murieron los dinosaurios. Los lechos de huesos, áreas con docenas o cientos de fósiles, a veces sugieren muertes masivas por inundaciones, sequías o eventos volcánicos. Las patologías en los huesos muestran lesiones, infecciones o heridas curadas. Un T-Rex con una pata rota curada sugiere no solo una lesión, sino supervivencia, quizás incluso apoyo de un grupo. Y quizás los fósiles más conmovedores son aquellos que capturan el movimiento, huellas congeladas en el barro, nidos llenos de huevos o una madre acurrucada alrededor de sus crías. En un fósil de Mongolia, un pequeño terópodo se conserva con las alas extendidas, protegiendo su nidada de huevos de una tormenta de arena que los enterró a ambos. Un momento de cuidado de 70 millones de años capturado para siempre. Estos descubrimientos nos conectan no solo con lo que fueron los dinosaurios, sino con cómo eran. No eran criaturas alienígenas distantes, eran animales. Anidaban, luchaban, envejecían, algunos cantaban, algunos pavoneaban, algunos se elevaban, y nos siguen inspirando. La paleontología no se trata solo de huesos, se trata de imaginación, investigación y asombro. Nos pide que imaginemos un mundo completamente diferente al nuestro, y luego se atreve a que encontremos la evidencia de que realmente existió. Y cada vez que se extrae un fósil de la Tierra, es como desenterrar una frase en un libro antiguo, un fragmento de una historia que aún se está escribiendo. Porque el estudio de los dinosaurios no ha terminado, ni mucho menos. Hay miles de especies por descubrir. Grupos enteros siguen siendo misterios. Incluso especies bien conocidas como Triceratops o Stegosaurus todavía guardan secretos en sus esqueletos. Y cada fósil, cada costilla, diente o garra susurra la misma verdad silenciosa. El pasado nunca desaparece realmente. Está a nuestro alrededor, esperando pacientemente bajo nuestros pies, en las rocas, en las colinas, en la suave presión del tiempo, y quizás en algún lugar, el próximo velociraptor, o la próxima maravilla desconocida, está descansando en silencio, bajo una delgada capa de piedra, esperando la luz del sol, los dedos cuidadosos, y la simple magia de ser visto de nuevo. Cuando piensas en dinosaurios hoy, es probable que la imagen en tu mente haya sido moldeada más por el cine que por la ciencia. Rugidos atronadores de T-Rex, raptores amenazantes y batallas improbables entre bestias que en realidad nunca se encontraron en la vida real. Todo emocionante, todo dramático y en su mayoría bastante incorrecto. Pero no seamos demasiado duros con Hollywood. Después de todo, estos titanes prehistóricos han encendido nuestra imaginación durante siglos. La verdad es que los dinosaurios han dejado un legado asombroso, no solo en huesos o aves, sino en nuestra cultura, nuestro arte e incluso nuestros sueños. Comenzó mucho antes de que existiera el término dinosaurio. Los pueblos antiguos descubrieron fósiles mucho antes de saber qué eran. Los huesos masivos desenterrados de acantilados y laderas a menudo se interpretaban a través del mito. En China
Se pensaba que eran los restos de dragones. En partes de Europa se vincularon con gigantes o bestias del folclore. Incluso en América del Norte, los pueblos indígenas tenían historias de pájaros del trueno y monstruos terrestres que pudieron haber sido inspirados por hallazgos fósiles. No fue hasta principios del siglo XIX que comenzamos a dar nombres científicos a estas criaturas. La palabra dinosaurio en sí, que significa lagarto terrible, fue acuñada en 1842 por el paleontólogo británico Sir Richard Owen. El nombre se mantuvo, aunque ahora sabemos que los dinosaurios no eran lagartos en absoluto, y no todos eran particularmente terribles. Aún así, tenía cierto encanto, y a partir de ese momento, los dinosaurios se convirtieron en un elemento permanente en la imaginación humana. Los museos jugaron un papel enorme en esto. Finales del siglo XIX y principios del XX vieron un auge en la búsqueda de fósiles, especialmente en el oeste americano. Esta fue la era de las llamadas guerras de los huesos, una feroz y a veces mezquina rivalidad entre dos científicos, Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, quienes compitieron para descubrir y nombrar tantos dinosaurios como fuera posible. Su carrera llevó a la descripción de más de 40 nuevas especies, incluyendo algunas de las más icónicas, Stegosaurus, Apatosaurus y Allosaurus entre ellas. Museos de todo el mundo comenzaron a exhibir enormes esqueletos fósiles, atrayendo a multitudes de visitantes que se maravillaban con estas antiguas criaturas congeladas a mitad de camino. Para muchos niños y más de unos pocos adultos, ver un T-Rex o un Diplodocus en persona fue un momento decisivo. Nos conectó, aunque brevemente, con un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Luego vinieron las películas. Los dinosaurios irrumpieron en la cultura popular a principios del siglo XX, con películas como El Mundo Perdido, de 1925, que presentaba dinosaurios animados con stop motion deambulando por una meseta olvidada. Pero el verdadero cambio cultural ocurrió en 1993, cuando Parque Jurásico rugió en las pantallas con dinosaurios generados por computadora tan realistas que hicieron que el público jadeara. De repente, los dinosaurios no eran reliquias de museo, estaban vivos. Eran rápidos, inteligentes y peligrosos. Por supuesto, la ciencia ha avanzado bastante desde entonces. Ahora sabemos que el velociraptor estaba emplumado y era del tamaño de un pavo. El T-Rex probablemente no rugía como un león, pudo haber retumbado más como un cocodrilo. Y muchos de los enfrentamientos de dinosaurios imaginados en las películas son pura ficción, con criaturas de diferentes periodos de tiempo o continentes enfrentándose como boxeadores en un ring. Pero eso está bien, porque para muchas personas esas películas despertaron un interés de por vida en la paleontología, convirtieron los fósiles en celebridades, nos recordaron que el mundo es mucho más viejo, extraño y fascinante de lo que a menudo recordamos. Los dinosaurios se han colado en cada rincón de la cultura, aparecen en dibujos animados, videojuegos, libros, juguetes y cereales para el desayuno. Los niños parecen atraídos naturalmente por ellos, recitando nombres como Ankylosaurus y Pachycephalosaurus, con un nivel de fluidez que desconcierta a muchos adultos. Hay algo irresistible en estas criaturas, parte alienígenas, parte familiares. Son grandes, pero no incognoscibles, antiguos, pero vívidamente imaginados. Y quizás sea porque los dinosaurios conectan con algo profundo en la psique humana. Un amor por el misterio. Nos recuerdan que la Tierra no siempre fue como es ahora, que los océanos una vez lamieron las rocosas, que los bosques una vez cubrieron la Antártida, que gigantes una vez caminaron donde ahora conducimos al trabajo o compramos comestibles. Pero el legado de los dinosaurios no se limita solo al entretenimiento. Han inspirado el arte, la literatura e incluso la innovación científica. Considera la biomimética, científicos que estudian la anatomía de los dinosaurios para diseñar mejores robots, prótesis o incluso trajes espaciales. Considera la arquitectura, algunos edificios y puentes imitan las estructuras óseas ligeras pero fuertes de los saurópodos. Incluso en medicina,
Los estudios del metabolismo de los dinosaurios han informado nuestra comprensión de la termorregulación y las tasas de crecimiento en animales modernos. Y por supuesto, los dinosaurios continúan dando forma a la ciencia misma. El estudio de los dinosaurios es una de las mejores puertas de entrada pública al mundo de la biología evolutiva, la geología y el tiempo profundo. Aprender sobre ellos conduce naturalmente a preguntas sobre cómo se formó la Tierra, cómo cambian las especies y cómo los ecosistemas colapsan y se recuperan. Los dinosaurios hacen que la ciencia sea personal, tangible. Puedes ver sus huesos, puedes sostener un fósil en tu mano y sentir, literalmente, el peso de la historia. Incluso en el lenguaje, los dinosaurios han dejado su huella. Usamos el término metafóricamente, a veces con afecto, a veces no. Un dinosaurio puede referirse a una empresa anticuada o a un gerente reacio al cambio. Es un poco irónico, considerando cuán exitosos y adaptables fueron realmente los dinosaurios. Si durar 160 millones de años te hace obsoleto, entonces el resto de nosotros somos apenas un parpadeo. Pero quizás el legado más profundo que dejan los dinosaurios es la perspectiva. Nos recuerdan la inmensidad del tiempo, lo pequeño que es nuestro propio momento. Los dinosaurios estuvieron aquí mucho más tiempo del que han existido los humanos. Sobrevivieron a múltiples eventos de extinción, prosperaron en todos los continentes y luego, en un instante, desaparecieron, aniquilados por fuerzas que nunca vieron venir. Y sin embargo, la vida continuó, cambiada pero imperturbable. Esa historia, el ascenso, la caída, la transformación, no es solo un cuento prehistórico, es un espejo, un recordatorio de que la extinción es parte del ritmo de la vida, que ninguna especie, por poderosa que sea, es inmune al cambio, que la resiliencia, la adaptabilidad y la curiosidad son las verdaderas claves de la longevidad. Y de esa manera, los dinosaurios todavía nos enseñan sobre la supervivencia, sobre el legado, sobre nuestro lugar en la gran, extraña y hermosa historia de la Tierra. Porque no son solo huesos en la Tierra, son susurros de un tiempo más profundo, sombras de un sol antiguo, ecos de un trueno, en una llanura primigenia. Y si escuchas con atención, en el susurro de las hojas o el canto de un pájaro, quizás escuches el distante latido de ese mundo antiguo, aún palpitando, aún con nosotros, aún vivo. Y así, aquí estamos, millones de años, miles de amaneceres, y un asteroide después, al final silencioso de una historia larga y extraordinaria, desde humildes comienzos a la sombra de la extinción, hasta el dominio colosal, en todos los continentes, y finalmente su transformación, en las aves que revolotean fuera de tu ventana. Los dinosaurios nunca fueron solo antiguas criaturas del pasado, fueron innovadores, supervivientes y arquitectos de ecosistemas enteros. Y aunque la mayoría se han ido, su historia todavía perdura en las rocas bajo nuestros pies, en las alas sobre nuestras cabezas y en el asombro de nuestra imaginación. Nos recuerdan que la Tierra es antigua, siempre cambiante y llena de sorpresas, que la supervivencia no siempre se trata de fuerza o tamaño, sino de adaptabilidad, resiliencia y un poco de suerte, y que, a veces, incluso los seres más poderosos dejan atrás susurros en lugar de rugidos. Así que, a medida que tus ojos se vuelven pesados y tus pensamientos comienzan a divagar, deja que esa historia se asiente en tu interior. Deja que el susurro de los helechos, el lejano grito de un raptor emplumado y el suave golpeteo de antiguos pasos te acompañen al sueño. Los dinosaurios caminaron por esta tierra durante más de 160 millones de años, y en muchos sentidos, todavía caminan con nosotros ahora, en el canto de los pájaros, en los fósiles y en nuestras mentes siempre curiosas. Antes de que te sumerjas por completo en el sueño, me gustaría preguntarte de nuevo, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche? ¿Y qué hora es ahí donde estás en este preciso instante? Ya sea que sean las primeras horas en Edimburgo o una brisa de medianoche en Melbourne. Me alegra que estés aquí. Si disfrutaste de este tranquilo viaje a través del tiempo y te gustaría escuchar más historias como esta,
Considera dejar un me gusta y suscribirte a Dormiciencia. Ayuda a que otros también encuentren su camino hasta aquí. Duerme bien y que sueñes con mundos distantes.